¿Qué es lo que está pasando en Veracruz? Desafortunadamente, varios de los municipios que se albergan en el estado de Veracruz comenzaron este 2023 con el pie izquierdo. Lo que fueron los municipios de Poza Rica y Coatzintla comenzaron este 2023 con múltiples eventos violentos en 3 bares diferentes, 2 en Poza Rica y otro en Coatzintla, en donde desafortunadamente hubo un saldo de aproximadamente 8 personas fallecidas. A este lamentable hecho también se le suma otro suceso violento llevado a cabo en la carretera de Veracruz-Jalapa, en donde perdió la vida Fernando Pérez Vega, alias El Pino, junto a su familia. Cabe señalar que este personaje pertenecía al partido político Fuerza por México. De hecho, cuando le sucedió esto, justamente él y su familia venían de regreso de un evento de dicho partido llevado a cabo en Veracruz. Para esto, ante estos sucesos, cabe señalar que el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac, ya se pronunció al respecto, y él comenta que ambos sucesos están entrelazados entre sí. Confirma que realmente todo esto se originó debido a que capturaron a una banda delictiva que aparentemente opera en Poza Rica y Coatzintla. Es importante mencionar que este individuo, alias El Pino, quien falleció el pasado domingo, también era parte, o más bien era líder de una banda delictiva que operaba en lo que era la zona de Espinal, Cosquigui y sus alrededores. Cabe señalar que, volviendo a la banda que estaba operando en Poza Rica, al quedarse sin líder, esta banda comienza a pelearse entre sí para ver quién se quedaba con el puesto ahora. Presuntamente eran 2 cabecillas las cuales estaban peleando el puesto. Cabe mencionar que estas 2 cabecillas, una de estas 2 cabecillas, al percatarse que el comandante de la policía de la zona de Espinal, al darse cuenta que le estaba haciendo favores y dándole muchas facilidades a El Pino y su gente, o sea, los contrarios, lo que hicieron fue proceder a capturarlo. Lo capturaron y lo hicieron hablar y posteriormente lo fueron a dejar sin vida en aquella zona, Cosquigui y Espinal. Entonces, en respuesta de todo esto, El Pino comienza a capturar o manda a capturar a la familia de una de estas 2 cabecillas que se estaban peleando el puesto, presuntamente a la familia de alguien que le apodan El Guacho. Y es ahí donde se comienza a desencadenar toda esta serie de enfrentamientos, porque en ese suceso donde El Pino mandó a capturar a la familia del Guacho, un joven de 17 años perdió la vida, quien presuntamente fuera hijo de este delincuente. Entonces, al suceder esto, no solamente El Pino mandó a capturar a la familia del Guacho, sino que también se alió con la otra cabecilla que se estaba peleando el puesto y le ordenó o lo contrató, por decirlo de alguna manera, para que le ocasionara problemas en los lugares donde estaban distribuyendo sus sustancias ilícitas, que fueron estos bares precisamente. Fue por eso que se llevaron a cabo esas simultáneas balaceras en esos 3 bares. Todo presuntamente por indicaciones del Pino. Obviamente, entonces, el Guacho, al verse acorralado, tanto por generarle disturbios donde estaban operando, más aparte por haberle capturado y presuntamente asesinado a su hijo, él en venganza, pues mandó a terminar con la vida de El Pino y desafortunadamente de su familia. Desafortunadamente porque ahí pues perdieron la vida 2 menores de edad que realmente no tenían la culpa de nada de lo que andaban haciendo, de nada de lo que andaba haciendo su padre. Desafortunadamente, en este tipo de situaciones lo que más se lamenta es la pérdida de la vida de menores de edad que nada tienen que ver con todo esto. Y bueno, a estos hechos también desafortunadamente se le suman otros eventos que se han suscitado en estos últimos días.
donde hubo dos balaceras en la ciudad de Poza Rica el mismo día, una por el fraccionamiento Palmas y la otra en la colonia Petromex. Esto sin mencionar también que ha habido varias desapariciones de mujeres, pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que menciona el gobernador al respecto. Estos hechos lamentables pues han sucedido en nuestro estado y que algunos medios, no todos, pero hacen eco de estos hechos y quieren exagerar el ambiente que existe en Veracruz. Desde luego no miran a otros lados, sino se insidian aquí porque les duele que antes se quedaban callados cuando la situación era verdaderamente muy grave, y ahora que hemos ido disminuyendo la delincuencia y la incidencia delictiva, a fin de prevenir, de sancionar, de dar con los culpables y marcar una diferencia con lo que sucedía en las administraciones anteriores. Acá tenemos cero impunidad. Y esto ha logrado una disminución comparado con el gobierno anterior del menos 51%. Lo digo porque en redes y en los propios medios exageran un hecho tan lamentable como el del domingo, lo titulan, y ya después, cuando damos con los culpables, cuando damos con quienes lo realizaron y los ponemos ante la justicia, ya no dicen nada. O cuando hay avances tan importantes como este, se quedan callados. Entonces hay que decirle a la sociedad, informarles exactamente cómo estamos y cómo vamos. En 2017, si ustedes ven la cifra, estábamos arriba de los 2,000 homicidios por año. 2,000 homicidios por año. Eso es lo que nos dejaron los gobiernos anteriores. Respecto a este suceso donde asesinaron a alias El Peni y su familia, usted comentó el día de ayer que había confrontación entre grupos delincuenciales. Sí. ¿Qué grupos son o quiénes son los líderes y tienen ubicados a estos líderes de grupos que están generando esta violencia? Sí, lo comenté en una rueda de prensa, me parece que fue en Córdoba. Recuerden que yo fui a Poza Rica, allá di una conferencia de prensa, hicimos el operativo y al día siguiente nos trasladamos a Córdoba y desde Córdoba dimos los resultados, que ya teníamos 7 detenidos, que eran 4 de un bando, 3 del otro, y después tuvimos 4 detenidos más que podrían tener relación a uno de los grupos. Y ahí mismo dije qué grupos se disputaban la región del Espinal y Poza Rica, que era uno que era encabezado por el occiso de este domingo, y el otro, alias El Coco, ¿sí?, que se disputaba también ahí al interior de su propio grupo, quién iba a subir al mando, porque agarramos al jefe que tenía él en Poza Rica. Sí. Nada más que eso pues no lo dieron a conocer los medios. La fiscal informó de Adalid N., que fue detenido, y entonces entró ese grupo en una disputa por ese lugar internamente. Sí. Uno que es alias El Tabasco contra otro que es alias El Guacho. Y estos dos en Poza Rica se estaban disputando pues quién iba a subir a la posición del que habíamos agarrado. ¿Sí? Y eso fue aprovechado por el grupo contrario, por la gente que opera en el Espinal. Y en eso estaban cuando
el grupo de Poza Rica ejecuta al director de policía municipal del Espinal porque detectó que le hacía favores al grupo que tenía dominio en el Espinal. Y entonces, en venganza, este personaje, alias El Pino, ¿sí?, pues le mataron al comandante de la policía municipal con el que tenía arreglos, todo esto en presunción, ¿sí? Pues va, contrata al Tabasco o le acuerda con él, no te quieren en aquel grupo, vente conmigo, ese ha de haber sido el ofrecimiento, pero te vamos a pedir a cambio algo, que les causes ahí un problema en los bares donde distribuyen droga ellos. Y entonces fue el alias Tabasco y en 3 eventos diferentes comete el homicidio de 7 personas, lo que informamos. Sí. Pues nosotros andamos tras todos ellos, andábamos por esos hechos. Tenemos carpetas, bueno, la fiscal tiene carpetas abiertas contra todos ellos, porque esa fue mi petición y la hice pública, contra todos parejos, no vamos a permitir que anden en eso. Y en eso estábamos, ya llevábamos 11 detenidos, ¿sí?, cuando levantan a la familia del Guacho. O sea, se meten con su familia. ¿Quiénes? El grupo de El Pino, por instrucciones de él, levantan a la familia del Guacho y le dicen, preséntate, o vamos contra tu familia. En ese levantón mataron a un jovencito de 17 años, que estamos indagando, pues se está indagando, pero en ese, probablemente era hijo de él. ¿Sí? Y, por fortuna, no sé si entraron en razón o en algún acuerdo, liberaron a los hijos, con la amenaza de que, o no sé qué tipo de arreglo hicieron, pero obviamente la amenaza de que, pues, que ya tenían los hijos. Entendemos que el Guacho planea o le dice a su jefe, recuerden que el cártel Jalisco Nueva Generación pues tiene hacia arriba una estructura que incluso no opera aquí en Veracruz, ¿no? Yo creo que le dice a su jefe, que ya tenemos también el apodo, ¿cuál es? Y ha de haber contactado a los grupos que le operan, ¿sí? Pudo haber contactado a la gente que le opera en el puerto de Veracruz, en la zona conurbada. ¿A quién le saqué al y no, pues eso lo va a determinar la fiscalía, ¿sí? Pudo haber contactado gente, incluso, pues son células del cártel Jalisco Nueva Generación, que están operando. Son los que nos dejaron clavados estos gobiernos que nos antecedieron. Ahora ya son células, pero pues ahí andan, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos que le han de haber dicho, ayúdennos, ya se metieron con mi familia, y entonces fueron como escarmiento contra su familia, porque está confirmado que El Pino se baja de la camioneta Lobo donde él iba, y eso fue evidente y fue muy público porque pues salió del hotel de un evento y se subió a esa camioneta. Y de ahí, más adelante, él se baja, se va a un taxi
Y se fueron, a pesar de eso, contra su familia. Y se fueron contra él. Pero él ya se había metido con la familia de su contrario. Y esa es la razón.